Saludos cordiales, mi nombre es José Antonio Quesada y os voy a dar el segundo vídeo tutorial referente a la creación de bases de datos y importación y cálculo de datos con SPSS. Este segundo vídeo tutorial va a incluir los dos apartados de importación desde SPS y el apartado 3, operaciones con variables, búsqueda de errores, cálculos, etcétera. Bien, lo primero que tenemos que hacer es abrir el programa SPSS, tiene este aspecto, también parecido a una hoja Excel, y lo que queremos es importar estos datos que ya creamos en el video tutorial 1. Para ello lo que tenemos que hacer es abrir datos y le decimos que sea Excel, tipo Excel. Aquí hay un montón de tipos diferentes de archivos que se pueden importar. Le decimos Excel, elegimos nuestros datos número 2. Lo primero que sale es un cuadro de diálogo que nos dice que si queremos leer el nombre de las variables en la primera fila de datos. Lo dejamos marcado porque sí, nuestro fichero sí tenía el nombre en la primera fila. Le damos a aceptar y el programa lee esto ya es SPSS con todos los campos que teníamos. Como podéis ver, el nombre de las variables están no como en Excel en la primera fila, ya están en su sitio en las columnas de cada variable. Vale, podemos bajar y comprobar que tenemos 482 pacientes. Bien, SPS dispone de dos visores de datos. El primero son los datos en sí mismo, que aquí los podemos modificar, y otro aquí con otra pestaña tenemos vista de variables. ¿Vale? Esto es muy importante porque en la vista de variables son las propiedades que tienen cada variable. ¿Vale? Cada fila aquí es una variable. Entonces la variable código pues es la primera, esta variable de aquí, la primera de aquí. Aquí nos dice que es numérica, que tiene 11 posibles caracteres, que no tiene decimales, no hay ninguna etiqueta, no hay valores, no hay ningún asignado a valores perdidos, que podemos poner, por ejemplo, si aquí le ponemos 9, pues 9 son perdidos, cualquier 9 que introduzcamos lo va a tomar el programa como un perdido. Si no ponemos nada, podemos dejar los perdidos en blanco. Yo suelo utilizar blancos, aquí no suelo poner. Este es el tamaño de la columna, simplemente, y alineación, una medida desconocida y bueno, el rol de entrada. Bien, vamos a intentar cuando más información tengamos aquí bien puesta, mejor podremos desenvolvernos en los análisis y en los resultados que nos va a dar SPS y sabremos a qué se refiere. Bien, como nosotros tenemos las etiquetas de cada variable, sabemos que 1 es hombre y 2 es mujer, lo apuntamos en la hoja Excel, esos datos los tenemos que meter ahora en SPS. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace así. La variable edad es simplemente la edad numérica, no hay que meter nada, podemos ponerle la etiqueta a la variable, ¿vale? Este sería edad en años. Esta variable era centro de salud, esta variable era sexo, esta variable era tabaco, etcétera. Bien, ¿qué significa la edad en años? No tiene ninguna etiqueta de valor, ¿vale? No hay valores, son los valores que tiene en sí mismo, pero el sexo sí. Aquí lo que tenemos que hacer es decirle que 1 es hombre, añadimos, 2 es mujer. Y añadimos y aceptamos. Aquí ya se queda una etiqueta para hombre y mujer. Si sacáramos unas frecuencias, una tabla de frecuencias del sexo sin etiquetas, aparecería el 1 y el 2. No sabemos a qué significa 1 y 2. Ahora, a ponerle las etiquetas de los valores aquí y al hacer una tabla de frecuencias con SPSS, veremos, en vez de 1 y 2, veremos hombre o mujer. ¿Vale? Esto es fácil aquí. Aquí vemos que aparece el número, pero con este botón de aquí podemos cambiar el número por etiqueta. Y él automáticamente lo puede poner, podemos trabajar en numérico o visualmente con las etiquetas para saber cuáles son. Bien, pues todo esto hay que rellenarlo, ¿vale? Por ejemplo, si la edad tuviera, la edad no, pero bueno, si no hay ninguna variable con decimales, pero si tuviera algún decimal, pues se le puede subir aquí a un decimal y aquí veríamos la edad con el decimal o con 5 decimales, con lo que necesitemos.
Vale, otra variable importante es otra que nos puede ayudar bastante, es este de aquí que pone tipo. ¿Qué es un tipo? Pues la variable es numérica, ¿vale? Puede ser numérica, puede ser de cadena, si es algún texto, etcétera. O alguna fecha, pues esto hay que configurarlo bien. En este caso todas son numéricas, ¿vale? Bien. A partir de aquí tenemos que configurar, por ejemplo, la medida. La medida es importante. Bueno, esto se puede mover, ponerlo aquí, si nos conviene aquí al lado, ¿vale? La medida, aquí por defecto es totalmente desconocido, pero las variables, la edad es un tipo de escala, es cuantitativa, pero sin embargo el sexo es nominal. Esto es importante ponerlo porque cuando vayamos a hacer algún análisis y veamos a partir de este tipo de variables, cuando tenemos muchas variables no sabemos de qué tipo es. No podemos sacar una frecuencia de una variable de la edad, por ejemplo, pero sí del sexo. Entonces es importante hacer esto, perder 5 minutos rellenándolo bien, porque luego tendremos mucho más fácil saber qué variable es de qué tipo cada una. Bien, pues esto lo hacemos según los apuntes que tenemos escritos de cada tipo de variable es lo que hemos hecho, y llegamos a esta base de datos que pues aquí hemos ido poniendo la medida que es, los datos, por ejemplo, si es hombre o mujer, el tabaco era no fuma, fuma es fumador, no consta, etcétera. Aquí pues por ejemplo estos 3 fármacos, si los toma o no, pues no y sí, etcétera. Es muy común cuando una variable dicotómica se toma o no toma, o ocurre un evento o no ocurre, ponerle el 1 al sí y el 0 al no. Es mejor hacerlo así. Aquí, por ejemplo, hay una variable grupo que es si está el paciente telemonitorizado o no, 0, 1, etcétera. Y en la lista de variables aparece todo esto, que con este botón podemos ver las etiquetas o los datos. Vale, pues a partir de ahora ya tenemos nuestros datos y los guardamos. Le damos archivo guardar como datos depurados, ¿vale? Y guardamos nuestra base de datos, ¿vale? El segundo paso, ya tenemos la importación y hemos puesto las etiquetas y los códigos. El segundo paso que podemos hacer es, vamos a identificar errores. Es muy habitual al introducir los datos manualmente en una base de datos en Excel, como hemos hecho antes, cometer algún error tipográfico, de transcripción, etcétera. O de lectura, que se nos vaya algún 0, algún 1, o que se va. Bien, pues ¿cómo podemos ver esto? Bueno, lo primero que podemos hacer es sacar frecuencias, ¿vale? Una tabla de frecuencias, que son número y porcentaje. Vale, esto es lo que os decía antes del tipo de variable. ¿Veis aquí? Yo ya sé que centro de salud, el código y la edad son cuantitativas y el ID, pero el centro de salud es cualitativa, por tanto podré sacar unas frecuencias de ella. Vamos a sacar frecuencia de centro de salud, sexo, tabaco, sulfurideas, todas las cualitativas. Esta edad code ya veremos luego qué es. Bueno, pues le damos aquí y simplemente aceptamos. Aquí aparece una ventana que es la ventana de resultados de SPSS. Esta ventana de resultados tiene un pequeño árbol aquí, esto se puede mover si nos interesa ver toda la pantalla o todo el árbol. Bueno, y a partir de aquí aparece, esto se puede en las opciones de SPS configurar para que no aparezca estas rutas. Esto es un objeto que se pueda copiar y etcétera, mover. Bien, ¿qué significa esto? Bien, pues aquí vemos que, por ejemplo, es un resumen muy rápidamente de cuántos valores tenemos y cuántos perdidos hay de cada variable. Vemos que en los fármacos, en estos dos hay 2 perdidos, aquí hay 3, y en esta variable PPI hay 2 perdidos y los demás ninguno. Bueno, pues la salida SPS es así, ¿no? Es centro de salud, pues centro de salud A, B, el número que tiene y el porcentaje, ¿vale? Porcentaje válido, en este caso coincide porque no hay ningún missing. Veamos aquí, hay un missing, entonces el porcentaje válido ya no coincide con el porcentaje sobre el total, sino este es sobre el válido. Vale, pues le echamos un vistazo y vemos que todas las etiquetas están bien y que parece ser que solo hay perdidos y no hay cosas raras por aquí. Vale.
Muy bien. Otra manera de ver esto, bueno, vamos a hacer ahora un descriptivo, en vez de frecuencias vamos a descriptivos, porque ahora son los estadísticos descriptivos de las variables cuantitativas. No podemos hacer un descriptivo de las cualitativas, solo de las cuantitativas. En nuestro caso solo tenemos la edad, porque el código o el ID, pues bueno, no son analizables, ¿verdad? A partir de aquí, pues aparece esta pequeña tablita donde aparece el mínimo, el máximo, la media, etcétera. Vale, otra forma de ver cosas raras que aparezcan así. Aquí es fácil, por ejemplo, que el PPI pues aparezca, imaginaros un tratamiento correcto de error de predicción total y aquí un 57, ¿no? Pues hay un error ahí, hay que buscarlo. Una manera muy rápida de verlo esto, con este botón nos vamos directamente a la base de datos. Bueno, pues una manera muy fácil es seleccionar la variable y con el botón derecho podemos ordenar ascendente o descendente. Si ordenamos ascendente, vemos que hay 0 y descendente hay 1. No hay 2 ni 3 ni nada. Esto lo podemos hacer muy rápidamente desde aquí. Vemos la menor y vemos la mayor. Vemos la menor y vemos la mayor. Y vamos así mirando a ver qué variables tiene, si hay algo raro por ahí. Por ejemplo, en esta, aquí vemos los missings. ¿Ver? Aquí están localizados los missings. Deberíamos irnos al código del identificador. Este identificador que hemos puesto nosotros o este código que venía con la base de datos, que puede ser, ya digo, la historia clínica o lo que sea, y ver estos pacientes por qué tienen estos vacíos. Muy bien, pues es una manera fácil y rápida de localizar valores extremos. Si aquí la edad apareciera un 182 por arriba o un 2 por abajo, fuera de rango, etcétera. Es muy rápido de localizar. Bueno, pues a partir de ahora, a partir de aquí, siempre podemos volver. He desordenado la base, pero como nosotros teníamos esta variable identificadora, al ordenarla, volvemos a tener el orden original, ¿vale? El orden original que teníamos en la importación. Vale, pues ya hemos detectado los valores perdidos, extremos, errores, y hemos podido resolver. Vale, ahora otro paso que podemos hacer es trabajar con variables y tenemos aquí la edad y queremos codificarla. ¿Vale? Queremos codificar la edad en, por ejemplo, menores de 74 años, entre 74 y 84 y mayores de 85. Vale, un procedimiento, ahí se pueden hacer de varias formas. Uno sería transformar, recodificar en distintas variables. Recodificar en distintas variables, seleccionamos la edad y aquí en el variable resultado va a ser una variable nueva. Yo ya la creé, pero la voy a volver a crear. Suelo poner edad code, en este caso 2 porque ya la creé, y se añade aquí. ¿Cuáles son los valores antiguos y nuevos? Bueno, pues este cuadro es muy fácil porque nos dice que desde el rango inferior hasta el valor 74 que le dé el valor 1. Y añado que desde el 75 hasta el 84 le dé el valor 2. Y que desde el 85 al superior le dé el valor 3. Vale, acepto y esto por defecto siempre se va a esta pantalla. Nos vamos a la variable de datos y la va a crear al final. Al final es aquí, al final, nuestra codificación, nuestra edad codificada, que no tiene ni etiqueta, por defecto siempre crea una numérica con 2 decimales. Quitamos los decimales, le ponemos la etiqueta edad. Podemos coger esto y copiar y pegar aquí, más fácil, ¿vale? Y la edad code, ¿vale? Numérico, lo que sea. Escala no, es nominal, y aquí le introducimos que el 1 es menor de 75 años, el 2 es entre 75 y 84 años y el 3 es más de 85, por ejemplo, ¿vale? Bien, esta variable no la podemos llevar y ponerla debajo de la edad. Si queremos seguir un orden, si tenemos muchas variables, es interesante tener un orden de bloques de variables, las explicativas, las respuestas, etcétera. Llevar un orden y seguir. Yo aquí ya le puse otra etiqueta,
El rango mínimo es 64 años, bueno, pues ese sería. Y a partir de aquí podemos comprobar si lo hemos hecho bien haciendo una tabla de frecuencias. Aquí restablecemos nuestra codificación 2 y vemos efectivamente que aparece aquí la etiqueta. En vez de aparecer 1, 2 y 3 aparece la etiqueta que le hemos puesto, y la tabla de frecuencias vemos que no hay valores extraños, ni cuatros, ni cosas raras. Muy bien, pues esto ha sido todo en este segundo video tutorial de cómo importar datos desde el CPSS y buscar errores y poder realizar operaciones con variables de este tipo. Muy bien, muchas gracias por todo.